Mira, estimados estudiantes de base de datos, sean bienvenidos a este nuestro encuentro para la sesión que corresponde a la temática de recuperación de datos en un sistema de gestión de base de datos. Esta vez revisaremos dos tópicos. El primero que corresponde a lo que son las vistas y el siguiente será el que tiene que ver con las estructuras de manejo de datos, como se conoce también a los procedimientos almacenados. Empecemos dando una definición de las vistas en una base de datos. En una base de datos, yo puedo, a más de las tablas, que son las que almacenan estructuralmente los datos, tener otros elementos. Uno de esos elementos adicionales que yo puedo construir en la base de datos son las vistas. Generalmente te hacen muchas consultas y a veces la misma consulta es requerida en más de una ocasión o por más de un programador o por más de un programa. Entonces, cada vez que la necesitamos, la volvemos a codificar el conjunto de sentencias SQL que me devuelve la consulta que yo requiero. Las vistas vienen a resolver esta situación y lo que hacen es almacenarme esa consulta que yo voy a utilizar de manera rutinaria en un elemento que bien pudiera ser considerado como una tabla virtual. ¿Sí? Como una tabla virtual, dado que no existe. Esa tabla no existe. Sencillamente es un atributo o campo de una tabla más el de otra tabla y que yo los combino en una consulta, pero físicamente no existe. Entonces, esas consultas que se almacenan, que se reprocesan, se conocen como vistas. En esencia, son una representación lógica de los datos. Tipo lógica, porque físicamente no están así. Allí usted podrá filtrar o podrá hacer algún cálculo o proyectar netamente la información que usted quiere presentar para que el usuario simplemente la visualice y la utilice. Utilizar este elemento, como es la vista, nos viene a ayudar en lo que corresponde a la manipulación de datos y nos mejora la eficiencia cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones, porque yo solo hago una vez la consulta y la dejo almacenada y después además simplemente tienen que volverla a llamar, a ejecutar y tratarla como si fuera una tabla. Ya se dijo, físicamente no existe, solamente es virtual. La sintaxis para crear una tabla en SQL, recordemos que SQL es el lenguaje estructurado de consultas, es el siguiente. Create view y luego pone el nombre de la vista. Le sugiero yo colocar vista o colocar VI o alguna nomenclatura que le anteponga a usted al nombre con la finalidad de que sepa de que ese objeto es una vista. Y luego pone la consulta que va a conformar su vista. La estructura la tenemos aquí, create view, el nombre, as y la cláusula select, que generalmente es la que yo tendría que ejecutar cuando quiero procesar alguna consulta, con todas las variantes y todas las condiciones que puede tener un select, como son el where, having, group by, order by. Entonces, con todas esas condiciones, yo creo esa sentencia select, donde tendré la posibilidad de tener una, dos o n tablas relacionadas. Una vez que yo creo ese objeto, parecería que yo tengo una vista y en ese select, esa sentencia de consulta, yo puedo estar cogiendo campos de n tablas. Aquí yo tengo unos ejemplos sencillos de creación de unas vistas. Por ejemplo, yo quisiera crear una vista de cliente, yo pongo create view, vista cliente, y pongo as, la sentencia select, donde yo solamente estoy incluyendo ahora
los clientes activos, por eso pongo where estado es igual a activo. Tengo otro ejemplo acá, una vista de ventas. Create view, vista ventas, pongo as, el select respectivo, y ahora le pongo en un rango de fechas, si yo lo quisiera hacer así. Otro ejemplo es para presentar solo los productos que son electrónicos, hago un create view, vista productos, as, le pongo el select, le pongo los datos, los atributos, o las columnas, o los campos, como también se conoce, de la tabla productos, y filtro con la cláusula where, donde categoría sea igual a electrónicos. Si yo estoy creando eso. Nosotros, ¿cuándo deberíamos aplicar vistas? Básicamente, ya lo anticipé, es para optimizar nuestras consultas. Nosotros con las vistas optimizamos nuestras consultas. Entonces, las vistas le van a permitir tener una simplicidad de llamar a una consulta muy compleja que ya alguien la creó. Yo simplemente la voy a llamar o a utilizar. De esta manera, el código de programación que yo genero es mucho más fácil de leer. Puede ser que la vista, donde está la consulta compleja, 10, 15, 20 líneas, pero al momento de yo utilizar esa vista, lo haré solamente con una sola línea. Y ya veremos cómo se hace eso en breve ejercicio. El utilizar vistas me permite a mí escribir una vez más o múltiples ocasiones la misma consulta. Entonces eso me reduce el riesgo de errores, porque de pronto en la primera consulta lo tengo bien y la otra me olvido de colocar una condición y ya los datos no van a coincidir en resultados. Entonces elimina la redundancia y ya simplemente la creo una vez, su almacén en la base de datos, yo solo la ejecuto. La llamo sería, o la utilizo, porque ejecutar es cuando hablamos de procedimientos almacenados que veremos en el segundo tema de esta sesión. Las vistas permiten optimizar las consultas y son preprocesadas o precomputadas y almacenadas en la base de datos. Entonces esto reduce el consumo de recursos y mejora el rendimiento de las aplicaciones cuando utilizan estas consultas. Es decir, yo tengo esa consulta preprocesada y ya está almacenada en la base de datos. Simplemente los demás que vengan a utilizar esa consulta van a recurrir a ese objeto que ya está creado. Las ventajas que tenemos de utilizar vistas en base de datos son tres las principales. Primero, que con las vistas yo tengo una mejora en el mantenimiento del código, al separar la lógica de datos de la lógica del negocio. Porque yo la vista, yo la tengo almacenada ya en una base de datos y la lógica del negocio yo pudiera tenerla en otro objeto de base de datos también, o quizás, si es algo sencillo, que no es recomendable, pudiera tenerlo en la programación del cliente. Pero el mantenimiento se torna más sencillo al trabajar con vistas, la aplicación. Las vistas me aseguran controlar el acceso a los datos, porque en una tabla que pueda tener campos muy complicados, como por ejemplo sueldo o algún tema más confidencial, ese campo yo no lo ubico para que lo vea el usuario en la vista. Entonces yo le muestro solo los datos que son relevantes para la operación del usuario y no más. Entonces me ayudan a controlar esto de la privacidad y la seguridad. Las vistas me ofrecen una flexibilidad en el diseño de la base de datos. Me permiten cambiar una estructura interna sin afectar la lógica de la aplicación. Yo puedo venir y cambio solo la vista y ya los demás programas que están utilizando solo tienen que llamar o ejecutar la utilización de las estructuras que se crean, que como anticipé, son estructuras lógicas. Físicamente, las tablas, las vistas, se pudiera decir, son unas estructuras o tablas lógicas. ¿Qué consideraciones debemos tener al momento de crear una vista? Primero, nosotros, al traer la tarea y la actualización de los datos, básicamente al modificar una vista, nosotros pudiéramos tener
reglas muy específicas que hay que cumplirlas. Entonces, es importante tener en cuenta al momento de actualizar las vistas que esas restricciones se cumplan. ¿Qué más? La complejidad de las consultas. Puede ser que usted tenga una consulta muy compleja, ¿sí? Pero entonces, esas consultas complejas, asignadas para desarrollarlas a los desarrolladores más expertos, ellos serán quienes crean la vista por las múltiples relaciones que tienen que hacer y reconocen las estructuras. Y ya luego esto, en algún momento dado, requiere una destreza para manejar este tipo de vistas muy sofisticadas. Entonces hay que analizar esa complejidad al momento de crear esas consultas que van a estar estructuralmente en las vistas. Otra consideración es que hay ocasiones en que la vista no me va a ayudar porque yo le tengo condiciones muy complejas que hacen que se venga a degradar el sistema. Y en lugar de mejorar el rendimiento, lo que yo va a tener es un desgaste de recursos. Entonces hay que tener cuidado dentro de crear las vistas con esas condiciones de relación o, por ejemplo, poner una subconsulta dentro de una relación que hace que se ejecute múltiples veces, llevaría a una degradación del sistema. También una consideración es que es muy relevante asegurarse de que las vistas no muestren pues, los datos que son sensibles. Por ejemplo, el sueldo para un empleado social, que se sepa, asegurar la confidencialidad. Más ahora con esta ley orgánica de protección de datos personales. Existen algunos otros datos que no se deberían tener para el funcionario que solo quiere una operación básica. Entonces hay que tener cuidado de no colocar en la vista algún campo que no está autorizado a los usuarios que van a manejar esa vista de tenerlo. Para finalizar con las vistas, entonces nosotros debemos tener en cuenta que son una herramienta muy valiosa que nos ayuda a mejorar la eficiencia y la simplicidad con la que construimos y accedemos a nuestra base de datos. Nos permite crear consultas muy complejas y luego de manera muy sencilla poderlas acceder. Y también nos permite eliminar la redundancia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Las vistas nos permiten controlar el tema de la seguridad y la privacidad. Yo solo coloco los campos a los que se debe tener acceso. Entonces, eso es una ventaja. Que si yo le doy acceso a la tabla, va a ver todos los campos o columnas de la tabla. Pero hemos visto en la parte final de la sección de la clase de hoy que debemos tener en cuenta los temas de rendimiento cuando creamos esas consultas muy elaboradas que de pronto hacen relación con tablas transaccionales, puede ser que hagan degradar el sistema si no lo hago de manera adecuada o no creo los índices específicos para que esos accesos sean eficientes. Tenemos aquí un ejemplo de una vista. Apartamos esta estructura que hemos venido utilizando durante el curso, donde tenemos un diagrama, que por cierto, para el ejemplo, utilizando SQL Server, tenemos una tabla que tiene empleado, cargo y departamento. Está normalizado, se podría decir, que eso es un tema que ya lo hemos superado en sesiones previas. Entonces, ahora yo le digo, créeme la vista que presente el salario promedio por departamento. Recordemos que el departamento está en la tabla de PTO, el sueldo está en la tabla de empleado, pero me dice que yo quiero el salario promedio. Entonces, yo tengo que relacionar la tabla de empleado con la tabla de PTO, porque el nombre del departamento está en la tabla de PTO. Y yo tengo que agrupar luego ese sueldo, ¿sí? Y yo tengo que sacarle el promedio. Por eso usamos una función agregada que es ABG. Entonces tengo la relación aquí entre las dos tablas. Ya sé que esta consulta me excede a dos tablas, de PTO, a D y empleado a E, pero tenemos que incluir la condición de relación con el where de punto y de
de PTO es igual a E punto I de PTO. Eso hace la relación. ¿Sí? O un inner join también, como lo hemos visto en sesiones anteriores. Y lo importante es que lo que hace que se agrupe es la cláusula group by y pongo el nombre del departamento. Y esto me lleva a que yo en el espacio donde coloco los campos pueda colocar una función agregada, en este caso ABG, como la vemos aquí, entre paréntesis el sueldo para que saque el sueldo promedio. Como le digo, que me agrupe por departamento, me dará por departamento. Y allí quedó. Al menos en esta vez, yo ocupé 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar esa consulta preelaborada, preprocesada ya residente en la base de datos? Simplemente hago un select asterisco from BI salario promedio. Nada más. Un select como que fuera una tabla sencilla. Pero ya sabemos que de fondo hay una complejidad involucrada en el momento de que se creó la lista por primera vez. Ya luego se la ejecuta nada más de la forma que estoy indicando ahora. ¿Sí? Ahora, en esta parte del curso, nosotros vamos a ver el detalle de lo que tiene que ver con los procedimientos almacenados.